Buenos días, ¿cómo amaneció mi gente linda? Pues espero que estén bien. Yo aquí siempre gozosa esperando este momento para poder compartir una palabra de parte de Dios y siempre esperando que esta palabra sea como un arma de doble filo, ¿no? Que sea la espada del Espíritu, como dice la misma palabra en sí, que nos ayude a pelear contra toda adversidad que se quiera levantar en este día. Pues yo siempre gozosa aquí de compartirla, valga la redundancia, y siempre es un honor llevar a cabo esto, porque a esto Dios nos llamó, a que sigamos extendiendo el reino, que sigamos, ¿verdad?, compartiendo su palabra, porque como he dicho en unos días atrás, en lo único que está el mejor tesoro, la riqueza, es en la palabra de Dios. Es la que nos ayuda a confrontar situaciones adversas en nuestras vidas, la que nos ayuda a mantenernos firmes en el Señor y la que nos ayuda a vivir la vida que el Señor desea que vivamos, como siempre digo, porque es lo que está establecido. Él quiere que nosotros podamos extender su reino y predicar su palabra, compartirla con todo el mundo. Porque creo que hay mucha necesidad, hay mucha hambre de la palabra hoy en día. No es tan solo el hambre física que verdad que siempre ha habido en toda la tierra, pero más que todo hay un hambre espiritual donde las personas muchas veces, aunque tengan todas las cosas materiales que puedan tener, siempre van a tener escasez de la palabra de Dios. Y por eso la comparto, porque creo que es la única que nos satisface, nos llena nuestras almas y nos ayuda de toda forma a, ¿verdad?, poner los principios de Dios en orden en nuestras vidas y a compartirlo. Pues hablando de compartir, quiero en esta mañana compartir dos expresiones que la verdad que me parecen muy lindas, y una de ellas la dijo Agustín de Hipona y dijo así: en verdad importa, no es tanto lo que el hombre posee, sino lo que posee al hombre. ¿Se da cuenta dónde está su corazón? ¿Lo está a usted, eso que usted ha puesto en su corazón, lo está dominando? ¿O lo que importa es en sí cómo usted procede ante las situaciones de la vida? La otra frase que me gusta mucho la dijo Benjamín Disraeli y dice así: el secreto del éxito es la constancia en el propósito. Se lo voy a repetir. El secreto del éxito es la constancia en el propósito. Qué linda esta dos frases, ¿verdad? Y yo me pregunto en esta mañana, o le pregunto a usted también, ¿cuál es el propósito? ¿Qué tiene usted en su mente, en su corazón? ¿Qué meta tiene usted a alcanzar? ¿Está esa meta, ese propósito de acuerdo a la voluntad de Dios? Piénselo, porque Dios quiere que toda meta, todo éxito, todas cosas que nos posean, vengan de Él. Y en esta mañana yo les quiero hablar de algo que realmente, hablando de propósito, de éxito, de posesiones, llevando todo eso, ¿verdad?, en una sola oración, está sucediendo algo en lo general. Y es algo que a mí me molesta un poco. Se lo digo, me molesta porque yo no creo que ese sea en realidad el propósito por lo cual el Señor Jesús vino a esta tierra. La misma Biblia estipula que Él vino a esta tierra para salvar las almas, para reconciliar al hombre con Dios. A eso Él vino. Pero lamentablemente hoy en día no se predica mucho de eso. Y a eso es donde voy, lo que a mí me molesta. Y estas cosas realmente yo las voy a decir con mucho temor en mi corazón, temor reverente, porque creo que es necesario saber cuál es el propósito, a qué yo voy a la iglesia, por qué yo estudio la palabra de Dios. Tenemos que abrir nuestro entendimiento, nuestro intelecto, nuestros ojos espirituales. Tenemos que abrirlo a nuestros oídos porque
Cada día más estamos escuchando mensajes de prosperidad, mensajes de empoderamiento, de avance, de esto, de lo otro. Y tristemente, cuando hablan de la prosperidad la mayoría de las veces, y no voy a generalizar, se está queriendo enfatizar una prosperidad material. Y lo triste de todo esto es que la gente está con un desenfreno porque le dicen que si da, te van a dar más. Que si vende y lleva lo que vende, vas a ser más rico. Y una serie de cosas que le dicen a la gente, que tratan de manipular a las personas, de tal forma que también le dicen que si no da, se te va a romper el carro, se te va a dañar la nevera, se te va a dañar esto, se te va a dañar lo otro. Es una manera de decir, si tú no le traes al Señor o a la iglesia tus cosas materiales, ¿no? Tu dinero, entonces Dios te va a maldecir. Esto es un error. Dios no te va a maldecir. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios mismo es el dueño del oro y de la plata. Dios mismo dice en su palabra que a Él le gusta más la obediencia que los sacrificios. Y regularmente, y es triste decirlo, y por eso, como le dije al principio, esto yo lo hago con mucho temor. Sacan los versículos de contexto, lo ponen a su manera, lo manipulan y le hacen creer a la gente que realmente si no hacen esas cosas van a estar en miseria. Pero ¿por qué no lo tornan de otra forma y le hablan a las personas de la prosperidad divina? Dios mismo quiere que seamos prósperos, pero la primera prosperidad que Él quiere es la prosperidad del alma, que nosotros realmente seamos obedientes. Aún de los principios de la historia, y le voy a leer precisamente, está en Génesis, usted lo puede leer más bien, en el capítulo 12, del versículo 2 al 3, el mismo Dios le dice a Abraham que él lo va a prosperar. Es más, yo se lo voy a buscar, perdónenme, se lo voy a leer. Dice así la palabra en Génesis 12, el 2 hasta el 3. Y se lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese que aquí hay un orden. Una de las cosas que el Señor demanda de Abraham, y vemos que Abraham no está, como diríamos, altercando con el Señor de que si va a dejar a sus padres, su tierra, es la obediencia. Él se va y hace lo que Dios le dice. Y por ende, Dios lo prospera, Dios lo bendice. Pero hoy en día, en realidad, no se habla de una prosperidad que conlleva obediencia. Solamente lo que se interesa es en traer tus cosas aquí y tú vas a ser bendecido. Y eso no es así. Todo tiene una causa y un efecto. Usted hace esto, pero tiene que hacer lo otro. No es una cosa como decir abracadabra, voy a dar y voy a recibir. Eso no es así, mis amados. Y es triste ver esas cosas porque realmente las personas no están enfocándose en lo que el Señor le pueda dar en su palabra. Se están más enfocando en lo que le quieren hacer o manipular, decirle que esto, que si lo hacen así, y hasta le dicen cómo hacerlo. Y es triste porque yo a veces veo personas o hablo o las escucho hablar que están hablando de cosas que yo digo, Dios mío, ¿por qué es esto? Donde dicen, no, porque yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto, porque yo tengo que llevar aquí, llevar allí, porque imagínense, y unas cosas que no tienen sentido, absurdas.
que yo escucho. Créame que sí, que yo lo escucho. En este mundo se escucha de todo. Pero me da pena porque esa misma persona, cuando usted le habla de la palabra, ni saben qué van a decir. Miren, mis amores, déjenme decirles que Jesús, aun cuando estaba sentado con los maestros, ¿no? Con los grandes, con los religiosos de aquel tiempo, cuando él se le escapó a su mamá, ¿dónde lo encontraron? Con ellos, hablando. ¿Qué dijo él? En los negocios de mi padre debo de andar. ¿Cuáles eran los negocios de su padre? Las almas. Y si vamos a la palabra en el capítulo 10 de Marcos, del 17 al 31, usted lo puede leer en su casa, relata de lo del joven rico, donde él le decía al Señor, a Jesús, que él había guardado todos los mandamientos, que había hecho esto, lo otro, todo tipo de ritos. ¿Y qué le dijo Jesús? Una cosa te falta, vende lo que tienes y sígueme. Jesús sabía que él tenía dinero, era rico, lo dice. Entonces, Jesús no le interesa el dinero, Jesús le interesa el alma. Él mismo dice que aquel que no deja todo por causa de él no es digno de él. Él sabe lo que tenemos, él sabe las posesiones que tenemos. Pero ese no es el enfoque de Jesús. El enfoque de Jesús es el negocio de las almas. Que la persona pueda abrir su corazón y que pueda decirle, ¿sabes qué? Esta es la mejor prosperidad que hay. El reino de mi Padre, el reino celestial. Y créame que cuando usted realmente, usted busca de las cosas del Señor, como dice ahí mismo, y le voy a leer un versículo muy lindo. Se lo voy a leer en el capítulo 12 de Lucas. Y solamente voy a tomar estos dos versículos para entonces comentar en ellos. Y dice así el 31 y el 32. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dice el 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Se fija, mis amados? No es cuestión de dinero, es cuestión de buscar el reino de Dios. Y tristemente, eso es lo que está pasando hoy en día, que se están enfocando más en lo material que en lo espiritual. Y esto es algo que yo a veces digo, Señor, que tú tengas misericordia, porque el hombre no tiene misericordia. Y lo que me da más tristeza es ver que aún los mismos que están manipulando para que el pueblo empiece a deshacerse de las cosas sin ni siquiera tener un entendimiento completo de por qué lo están haciendo, estos son los mismos que no están ni siquiera ayudando a otros en la misma iglesia. Personas que tienen necesidades, personas que no tienen hogares, personas que tienen escasez de toda índole. Y cada día haciéndose más poderoso, más rico, haciéndose con más avaricia con el dinero del pueblo. Y es triste verlo. ¿Por qué usted mejor no predica la palabra de la prosperidad espiritual como está establecida? Esta es la pregunta. Y es triste hablar de estas cosas porque, bueno, en sí a mí no me da tristeza hablar de esto. Debo de hacerlo. Es triste ver cómo hay tantas personas que no se llevan de la palabra de Dios, se llevan de los líderes, se llevan de lo que le dicen los pastores, de lo que le dicen este y aquel y aquello que tienen tanto título. Y eso no es así. Eso no es así. Escudriña la palabra. El Señor es bueno. El Señor, como le decía anteriormente, Él es el dueño del oro y de la plata. A Él no le interesa su finanza, a Él le interesa su corazón. Quiero compartirle un proverbio. Y este es el Proverbio 28:20. Y se lo voy a compartir porque me sigue viniendo el corazón. Y dice así el Proverbio 28:20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. En otras palabras, enriquecerse de la noche a la mañana sin importarle las consecuencias o prejuicios a otro. Y eso es lo que hoy en día está pasando, que lamentablemente hay un desenfreno. Mis amados que me escuchan, conéctese con la palabra de Dios. Busque de ella. Es más, le voy a dar un consejo si usted quiere.
Cuando usted tenga la Biblia en su mano, usted empiece a buscar, si tiene alguna Biblia de estudio, de concordancia, busque donde hable del dinero, de las riquezas materiales, de la finanza, y estudien eso, hagan un máster en eso, si podríamos decirle. Y pídanle al Espíritu Santo que Él mismo se les revele a través de la palabra. No se deje engañar por el hombre que quiere enriquecerse de la noche a la mañana. Enriquezcase usted con la palabra de Dios, para que usted de esa misma forma también se la pueda compartir a otro y decirle, ¿sabes qué? La mejor riqueza que hay es la riqueza del reino celestial. Hágalo, mis amados, vale la pena. Hay muchas cosas de qué hablar sobre esto, pero muchas veces la gente dice que, y es verdad, es cierto que esto puede ser un tema muy polémico, es como diríamos, como la misma política, que hay cosas que no se deben de hablar, son cosas muy doctrinales y empiezan a ponerle una serie de, ¿verdad?, de normas a esas cosas, pero hay que hablarlo, hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque la misma Biblia dice que el pueblo perece porque le faltó sabiduría. Hay que ser sabio en la palabra de Dios. Es triste verlo. Hombres y mujeres que se han levantado en estos tiempos, que solamente lo que están es enfocados en hacerse rico. Y no le importa la manada pequeña, como lo dijo Jesús. No le importa las almas. No le importa el negocio de las almas, de que la gente deje ese cántaro, deje ese mundo, deje esa vida pobre en lo espiritual y vengan a conectarse a la vid verdadera. El apóstol, le voy a leer en la tercera de Juan, en el versículo 1 y 2, y se lo voy a compartir rapidito. Y dice así: el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dicen los estudiosos que Gallo era un hombre que tenía posesiones. Y fíjese, esto no es cuestión de cuánto tengo y cuánto no tengo, ni de las posesiones. Esto es cuestión de que su alma sea prosperada, porque él estaba deseando que fuese prosperado en todas las cosas, se incluía también en lo físico de él, ¿verdad? Pero más que lo físico, más que nuestro cuerpo físico, que sí tenemos que cuidarlo, porque la misma palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Más que todo en eso, era su alma, porque en su alma están los pensamientos, están los deseos. El alma es lo que el Señor quiere que usted le dé su corazón para Él prosperarlo conforme a su palabra. No prosperarlo, llenarlo del oro, de la plata que el mundo allá afuera predica. No, es prosperarlo de su palabra. Así que en esta mañana, mis amados, tome esta palabra y aplíquela a su corazón. La próxima vez que usted vaya a donde usted se reúna o que usted hable con alguna persona, escuche bien lo que están hablando. Mire a ver cuál es el enfoque que tienen. ¿Es que ellos quieren su dinero, su plata, o ellos quieren hablarle a su corazón a través del Espíritu Santo? Pídale revelación al Espíritu Santo. Él es el único que nos puede a nosotros dar discernimiento de espíritu. Es el único que nos puede abrir nuestros ojos naturales y espirituales y nuestros oídos y realmente recibir esta palabra y hacerla rema en nuestros corazones. No se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. No deje que las manipulaciones le traigan a usted también tristeza, congoja. Y créame que sí, que hay personas que aún se entristecen porque dicen, no pude dar, no pude hacer esto, no pude hacer lo otro. Dios quizá me vas a maldecir, no me vas a bendecir, me va a pasar esto, lo otro. ¡Qué error! Eso es malísimo. No se dejen manipular por personas que están dentro de la misma característica del Proverbio 28:20. No. Deje que sea Dios quien lo prospere a usted y a mí. Así que, mis amados, esta palabra el Señor me la puso porque es necesario hablar de esto. Hay mucho engaño, muchos engañadores por el mundo.
que lo que tienen es el negocio de su plata, el negocio de las almas en lo material, no en lo espiritual. Bueno, mis amores, quisiera seguir hablando, pero yo sé que el tiempo no es muy largo para esto, es corto siempre, hay mucho material, se pueden sacar series de estas cosas, pero no podemos seguir hoy, en otro momento seguiremos, así que pues, yo le deseo de verdad que esta palabra le haya ministrado su corazón y que sigamos adelante abriendo nuestros ojos espirituales, ¿sí? Pues sin más nada, coffee time. Rico, como siempre. Los amo mucho y manténganse firmes y no se dejen engañar. Dejen que sea Dios que nos guíe a ustedes. Mi perrito aquí le quiere decir adiós. Mira, bebé, dile bye. Mire, él está aquí conmigo estudiando también. Él es precioso, lo amo mucho, mis amores. Y beso y que el Señor me los bendiga.